Drenajes venosos, solo que acá no son superficial y profundo, porque ambos son profundos. El drenaje venoso de acá, de este, es dependiendo de dónde viene, de dónde están recogiendo la sangre. Tenemos una vena que va a estar recogiendo la sangre de solamente el aparato digestivo. No recoge la sangre del aparato urinario ni del aparato reproductor, no, solamente del aparato digestivo. Y tenemos otra vena que está recogiendo la sangre de extremidades inferiores, de la pelvis, los órganos del aparato reproductor y del aparato urinario. ¿Sí? Entonces fíjense que son dos venas que la diferencia es de dónde están trayendo la sangre. La primera vena que vamos a ver es esta, la vena cava inferior. Ustedes se acuerdan por allá de la vena cava inferior que la hemos mencionado una que otra vez. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Bueno, lo primero que les digo es que la vena cava inferior está recogiendo la sangre de extremidades inferiores y de la pelvis, de órganos pélvicos que no son digestivos, o sea, que son ¿qué? Urinario y reproductor. ¿Sí? ¿Cómo se forma esa vena cava inferior? Entonces tenemos una vena que viene por acá de la pierna, ¿sí? De la extremidad inferior, que era la femoral. Esa femoral va subiendo, cruza el ligamento inguinal y en ese momento se me convierte en vena ilíaca externa. ¿Sí? Recogiendo miembro inferior. Tengo otra vena, la vena ilíaca interna, está recogiendo el drenaje venoso de los órganos urinario y reproductor. Se unen las dos venas ilíacas, la externa con la interna, y se me forma la vena ilíaca común. Tendremos una vena ilíaca común derecha y una vena ilíaca común izquierda. Luego, las dos venas ilíacas comunes se unen y me forman una sola vena que se llama la vena cava inferior. ¿Cómo se forma entonces la cava inferior? Por la confluencia, por la unión de las dos venas ilíacas comunes. Ahora, nosotros vemos que en cada una de esas venas le están llegando otras venas. Esas venas son las que nosotros conocemos como tributarias. ¿Sí? O sea, llegan a alimentar, a pagarle tributo, por así decirlo, a colaborar con la sangre para esa cava inferior. ¿Cuáles son? Entonces, a la vena ilíaca común izquierda le llega a esta vena que se llama la vena sacra media. Vena sacra media. ¿Sí? Y también a ambas ilíacas comunes le llega un tronco. Y como un árbol tiene troncos, y los troncos están formados ¿por qué? Por ramas. Entonces, ¿qué venas forman este tronco? Entonces vamos a tener una vena que se llama la iliolumbar, la vena lumbar 5 y la vena lumbar ascendente. Esas tres venas se unen y me forman ese tronco, este de acá, me forman ese tronco. ¿Y ese tronco termina en dónde? En las venas ilíacas comunes. Profe, ¿la sacra media solo está a la izquierda? Sí, solamente es una sacra. ¿Se acuerdan en la irrigación que era solamente una sacra media? Pero esa sacra media, perdón, hago el dibujito rapidito. Teníamos la aorta ya terminando, aquí se dividía en las ilíacas comunes, aquí por detrás salía la sacra media. Y de ahí salía la lumbar 5 de la sacra media. ¿Sí? Aquí la sacra media llega solamente a la ilíaca común del lado izquierdo. ¿Listos? Bueno, muy bien. Se formó la cava inferior, le empiezan a llegar una serie de venas. Lumbar 4. Seguimos subiendo. Lumbar 3, lumbar 2. La lumbar 3 y la lumbar 2 se unen primero y me forman un tronco, y ese tronco llega a la cava inferior. ¿Sí? Entonces tenemos lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2. La vena gonadal. Gonadal. Si esto fuera un dibujo de un hombre, esa vena se llamaría testicular. Si fuera una mujer, se llamaría vena ovárica. Pero como no tiene género el dibujo, la llamamos vena gonadal. Hay una característica muy importante con esa vena gonadal. Busquen el número 14 en el dibujo, en ambos lados. Sí, está arriba.
Eso se llaman variaciones anatómicas. Si ustedes se acuerdan en las arterias, por ejemplo, la lumbar 1 se originaba del mismo vaso del lado izquierdo y derecho, de la aorta. Lumbar 2 lo mismo, ¿cierto? La renal, la arteria renal se originaba en el mismo vaso. Aquí tenemos, miren acá, la lumbar 4 llega a la 2, la del lado izquierdo y derecho llega a la cava inferior. La lumbar 2 y 3, ambas de ambos lados llegan a la cava inferior. El tronco este que se formó por la iliolumbar, la lumbar ascendente y la lumbar 5, del lado izquierdo y derecho, llega al mismo lado, a la ilíaca común, ¿sí? Izquierda y derecha. La gonadal no. La gonadal derecha termina en la cava inferior y la gonadal izquierda termina en la vena renal izquierda. Eso en todos nosotros es así. Eso se llama variación anatómica. ¿Sí? ¿Cómo es el drenaje? Gonadal derecha, gonadal izquierda. ¿Sí? Cava inferior, renal, izquierda. ¿Correcto? ¿Ven alguna, no digo que anomalía, alguna, ¿cómo le digamos? ¿Les llama algo la atención de en cómo terminan esas venas gonadales? Sí. ¿En qué? Una está vertical y la otra como inclinada. Exacto. La gonadal derecha termina en manera inclinada, la gonadal izquierda termina vertical. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en nosotros los hombres. ¿Sí? Resulta que todas las venas de nuestro cuerpo, del corazón hacia abajo, para que la sangre pueda subir y llegar al corazón, todas las venas tienen válvulas. Entonces esa válvula se abre, pasa la sangre de abajo hacia arriba, se cierra y sigue subiendo así, la sangre. ¿Dónde será más fácil o más difícil, mejor? ¿Dónde le costará más trabajo subir la sangre? ¿En la gonadal derecha o en la gonadal izquierda? A la izquierda. En la izquierda, ¿por qué? Porque es vertical. Es vertical. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, Hace doble esfuerzo. claro, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay más probabilidades que se dañe las válvulas de la gonadal izquierda que la derecha. Señor, ¿y para qué? Acaba de llegar y deja poner a dormir en mi clase. Qué descarado, oiga. Pero no pueden ver el dibujo. Sí, se ve mejor. Gracias. Después usted no salga diciendo que es que el dibujo se veía negro. Bueno, entonces es más probable que se dañen las válvulas de la vena gonadal izquierda que la derecha. ¿Y qué va a pasar cuando se dañan las válvulas de una vena? Que no se van a cerrar correctamente. Entonces habrá una sangre que subió pero que se quiere ¿qué? Devolver, y hay otra sangre que normalmente quiere pasar de abajo hacia arriba. Entonces se produce un choque de sangres y ese choque de sangre dilata la vena. Así es como se producen las varices. Acá y acá en los hombres. ¿Y cómo se llaman las varices en la vena gonadal nosotros los hombres? Varicocele. Varicocele. Por eso el varicocele es más común en el testículo izquierdo que en el derecho. Ahora sí, Eso era super. lo que iba a preguntar. Porque yo tengo. ¿Todas? ¿Sí? Y ustedes van a tener que hacerle exámenes a pacientes que de pronto les están descartando varicocele, que ya saben por qué es más común en el testículo izquierdo que en el testículo derecho. ¿Listo? Bueno, seguimos subiendo. Vemos la vena renal. Miren, la renal llega a la cava inferior. Vemos que a la renal izquierda, ya dijimos, le llega a la gonadal izquierda. Le llega también la lumbar 1 a la renal. Llega la renal 1. Esta es la renal. La lumbar 1. Y llega la suprarrenal. Aquí tenemos la segunda variación. La suprarrenal le pasa lo mismo que a la gonadal. La suprarrenal izquierda llega a la renal izquierda. La suprarrenal derecha, perdón que el dibujito quedó mal. La suprarrenal derecha llega a la cava inferior. Igual que la gonadal. ¿Sí? Igual que la gonadal. Suprarrenales, ¿cierto? Seguimos subiendo, ya estamos como por acá.
encuentro la frénica inferior. La frénica inferior. Ella va a recoger el drenaje venoso ¿de quién? Del músculo diafragma. Aquí, justo aquí arribita, encontraríamos el hígado. Entonces, en la cava inferior que veíamos en digestivo, se va hacia atrás ¿de quién? Del hígado. Imaginémonos que es este el hígado, viene la cava inferior así, y pasa por detrás del hígado. Si ustedes se acuerdan, había un ligamento encargado de hacer que la cava inferior ahí detrás no se moviera, detrás del hígado no se moviera, sino que ese ligamento sujetaba la cava inferior al hígado para que no se moviera la cava inferior. Ese ligamento era el ligamento venoso. Y una vez que la cava inferior, esta es la parte superior del hígado, una vez que la cava inferior pasa, sobresale del hígado, inmediatamente a esa cava inferior le llegan 3 venas hepáticas. Pues salieron del hígado esas venas hepáticas. 3 venas hepáticas, ¿cuáles son? La izquierda, la derecha y la hepática media. Y una vez que a esa cava inferior le llegan esas 3 venas hepáticas, inmediatamente está ¿qué músculo? El diafragma. Y se acuerdan que en el músculo diafragma habían 3 agujeros que eran el hiato esofágico por donde pasaba el esófago, el hiato aórtico por donde pasaba la aorta y el hiato de la cava inferior. Entonces está inmediatamente así, aquí, digamos aquí enseguidita está el músculo diafragma. Y el músculo diafragma ahí encuentra el orificio, el hiato, y pasa del abdomen hacia el tórax para terminar ¿en dónde? ¿En dónde termina la cava inferior? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Profe, Señor. profe, me confundí en la suprarrenal. ¿Qué Que pasa? dice que llega una a la renal y la otra a la cava. Y entonces el otro 13 que está arriba. Por eso, ¿cuál 13? Y el de abajo. Es el de abajo. ¿Cuál 13 es de Arriba abajo? el del 11. Arriba el del 11. Arriba. ¿Esta No, no, no. esta? Esa. Esta es la suprarrenal derecha, que Y llega la- a la cava, y esta es la suprarrenal izquierda, que llega a la renal. Y la que está en medio. Esa. Esa. Ah. O sea, esa no va ahí. Ok. ¿Sí? ¿Listos? Preguntas sobre vena cava inferior. Preguntas